Dios les bendiga en esta hora a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es el pastor José Calleja Otero y por gracia y misericordia del Señor pastoreo la iglesia de los hermanos Cristo el Señor. Muchos de nuestros miembros recibieron en nuestra página de Facebook una promoción titulada Principio de Dolores. Y esa es la predicación en esta ocasión. Quisiera que fueran tan amables de ir a Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8. Dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Contextualizando las palabras de Jesús a sus discípulos le habían preguntado sobre cuándo sería el final de los tiempos, sobre cuándo ocurrirían las cosas de las cuales Él estaba anunciando. Y Jesús comienza entonces a hablarles a ellos. Y Jesús habló para el tiempo próximo que se avecinaba a sus discípulos, pero también sus palabras fueron proféticas para el tiempo final de toda maldad. Y Jesús habló muchas cosas, pero entre las cosas que habló, mencionó que sería principio de dolores cuando en el mundo comenzaran a ocurrir pestes, hambres, terremotos, y las naciones se pelearan entre sí. El concepto bíblico de dolores en la Biblia es profético y está estrechamente ligado al proceso de parto de la mujer. Esto quiere decir que cuando hablamos del tiempo final o el periodo que se avecina de tribulación para la humanidad, los profetas utilizaron la tipología para comparar el proceso de alumbramiento de la mujer con esos tiempos. Si vamos a Isaías capítulo 13, mire cómo el profeta habla sobre el tiempo final y tiene bajo título Profecía de Babilonia. Pero no es la Babilonia la cual vivió Daniel, sino que aquí vemos que se utiliza la tipología. Y la tipología es un tipo de comparación que tiene una implicación profética y futura. Y esto se aprende en los institutos y en los seminarios, en la clase específicamente de hermenéutica. Pero para que tengamos una idea, miren Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá con todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así que vemos que
la comparación de los tiempos finales con el alumbramiento de una mujer está ligado proféticamente. Ahora bien, claro, Isaías está hablando de una Babilonia futura, no la Babilonia que vivió Daniel. Isaías está hablando del sistema babilónico, un sistema de gobierno político, económico y religioso que sea uno, cual el anticristo reinará y gobernará en el tiempo de la tribulación. A eso es lo que se está refiriendo Isaías. Pero la palabra en el versículo 8 en Isaías dice lo siguiente: se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Así que vemos que el profeta compara este tiempo final como el alumbramiento de la mujer, los dolores de parto, y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros como de llama. Ahora tenemos que contextualizar este concepto de rostros de llama, porque lo que realmente está tratando de decir el profeta es que se van a avergonzar, porque la humanidad ciertamente cuando llegue este tiempo se avergonzará de sus pecados, se avergonzará de su estado espiritual para con Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo utiliza la misma comparación para describir los eventos del regreso del Señor en su primera epístola a los tesalonicenses. Fíjense, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 3, dice de la siguiente manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que vemos una vez más que no solamente en el Antiguo Testamento se utiliza la comparación de los tiempos finales con el alumbramiento de la mujer, sino que en el Nuevo Testamento Jesús dice: ¿será que principio de dolores, estrechamente ligado a lo que dice el apóstol Pablo, de que será, mire, los dolores a la mujer encinta y no escaparán? ¿Por qué es importante este concepto de principio de dolores? Dolores como de mujer de parto. Le voy a decir algo, le voy a decir por qué es importante. A través de la historia siempre han ocurrido terremotos, a través de la historia siempre han ocurrido plagas, a través de la historia siempre han ocurrido guerras. Pero una de las señales más proféticas y claras que dice la Biblia es que el tiempo final va a ser como principio de dolores. Como la mujer que va a dar alumbramiento, comienza ese principio de dolores. Y debemos saber lo que implica esto proféticamente para este tiempo. La organización sin fines de lucros, March of Dimes, la cual se dedica a mejorar la salud de las madres y sus bebés, provee guías para que se pueda entender el proceso de parto y cómo las madres deben manejar el mismo. Entendiendo el proceso de dolores de parto, podemos entender lo que nuestro Señor Jesús nos está indicando en su palabra. La organización March of Dimes señala varias cosas. Número 1, la mujer siente una sensación de que el bebé se está acomodando para el alumbramiento. Ahora esto tiene una implicación profética, porque el Señor dijo en Mateo 24:32 lo siguiente: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús está hablando de que sus discípulos, nosotros como iglesia, debemos aprender a discernir el tiempo que estamos viviendo. Cuando Él hace la comparación de la higuera, está diciendo: miren, tienen que aprender que cuando es el tiempo, la naturaleza envía sus señales para indicar cuando hay un cambio de etapa: verano, primavera, otoño, invierno. Así que cuando se habla de dolores de parto, principio de dolores, y se dice que el niño se empieza a acomodar, quiere decir que la iglesia debe discernir cuando espiritualmente
Se está moviendo el reloj profético del tiempo final. Lo segundo que menciona esta organización es que hay contracciones y que las contracciones antes del alumbramiento cada vez son más fuertes. ¿Qué significa esto? Que los eventos catastróficos, los eventos de conflictos políticos, los eventos de dificultad económica, mire amado, van a ser cada vez más intensos, más fuertes. Esto que ha pasado en estos meses del coronavirus es principio de dolores. Cada vez va a ser más fuerte la situación política, económica, social y aún incluso religiosa, para los que son religiosos, porque yo creo que el cristianismo es un estilo de vida, de vivir como Jesús vivió, de hacer lo que Jesús hizo y de hablar lo que Jesús habló. Ese es el verdadero cristianismo. Ahora bien, lo tercero que señala esta organización es que el tiempo entre las contracciones se va cortando y no le da mucho tiempo a la mujer a reponerse de las contracciones. ¿Qué significa esto? Que cuando empiecen los principios de dolores, que yo creo que ya estamos en principios de dolores, no solamente los eventos van a ser más fuertes, sino que van a ser más constantes. Ahora mismo muchos están anunciando y especulando de que va a haber una segunda ola de este coronavirus para septiembre. No sabemos si es real o si es una propaganda de conspiración, pero lo cierto es que la palabra dice que los eventos van a ser intensos y van a ser más constantes y que no le va a dar tiempo a la humanidad a reponerse de lo que está ocurriendo. Ciertamente esto causa terror a muchas personas escucharlo, pero es palabra de Dios, no se puede tapar. Amados, lo que a nosotros nos concierne es que la iglesia tiene una esperanza. La iglesia está experimentando el principio de dolores, pero la iglesia no experimentará la gran tribulación que se avecina para toda la humanidad. Apocalipsis 3, versículo 10, mire lo que el Señor habla a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa preciosa de que el Señor nos guardará antes de que llegue la tribulación. Pero estamos experimentando el principio de dolores. Ahora, 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, el apóstol Pablo habla a la iglesia y les dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahora, esto parece como una jerga de palabras, un juego de palabras del apóstol Pablo, pero simplemente lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. En el contexto, muchos creyentes estaban muriendo y se preguntaban: oye, ¿qué va a pasar con los creyentes que están muriendo? Naturalmente, la gente tiene que partir. Y el apóstol Pablo me dice: no se preocupen, no todos vamos a morir, pero muchos de nosotros seremos transformados. Y es que cuando suene la trompeta, cuando el Señor determine el momento preciso para levantar a su pueblo y sacarlo de esta tierra, antes de que vengan las grandes tribulaciones,
y el tiempo del anticristo, y el tiempo de la bestia, y el tiempo de la gran Babilonia. Cuando suene esa trompeta, dice el apóstol Pablo, los que estén vivos en ese momento, sus cuerpos serán transformados poderosamente en un cuerpo glorificado como lo tiene el Señor Jesucristo. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus discípulos. Tomás pudo tocar su costado. El Señor compartió, habló con ellos. Incluso le echó el brazo a Pedro. Pedro, ven acá un momento, ¿me amas? Pero el cuerpo de resurrección es glorioso, porque también cuando el Señor resucitó, aquel glorioso domingo, aquellas mujeres trataron de acercarse y dijeron, no me toquen todavía, porque no he subido al Padre. Quiere decir que hay un proceso de transformación en nuestros cuerpos cuando suena la trompeta. Y esto que es corruptible, que cuando se mueren los gusanos y las cucarachas y todas esas cosas malas lo descomponen. Los que estemos vivos en el momento que suene la trompeta, nuestros cuerpos experimentarán algo glorioso, algo majestuoso, y seremos levantados a las nubes. Y ahí se cumplirá lo que el Señor anunció, que vendría por nosotros, que nos guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Esa es la esperanza de la iglesia, y eso es lo que le anuncio en esta hora. Ahora, quizás nosotros ya sabemos estas cosas, y por lo regular se escucha y se estudia y se predica. Pero ¿qué implica hoy día en este principio de dolores que estamos atravesando? ¿Cómo espiritualmente estamos preparados para irnos con el Señor? Esa es la pregunta. Porque estamos experimentando los principios de dolores y cada vez va a ser más intenso y más constante. El tiempo se va a ir cortando. Y espiritualmente tenemos que estar preparados y claros delante de la presencia del Señor para que cuando suene la trompeta experimentemos esa transformación gloriosa de la cual habla el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. También tenemos que reflexionar cómo nosotros continuamos la encomienda del Señor en este tiempo de principio de dolores. Porque también para la iglesia va a ser un reto grande continuar haciendo la encomienda, la gran comisión del Señor en un tiempo de principio de dolores, cuando estamos recibiendo embates económicos, recibiendo embates de enfermedad, recibiendo embates de políticas, recibiendo embates de corrupción, de apatía de los gobernantes. Ciertamente el mundo está siendo sacudido proféticamente, porque es que se tiene que levantar la trompeta y tiene que sonar para que el pueblo de Dios sea arrebatado y Dios comience los juicios sobre esta tierra. Amados, nuestra esperanza es ser arrebatados y estar con el Señor para siempre, entrar en esas bodas del Cordero. Ahora bien, el parto, la comparación del parto y los tiempos finales, significa que como la mujer da alumbramiento a una criatura, significa que proféticamente, después que se pasen los dolores de parto, va a haber un alumbramiento profético de Dios. Escuchen muy bien. Si al Señor le plació hacer esa comparación entre los tiempos finales y una mujer de dolores, significa que Dios está alumbrando algo próximamente, amados. No se tiene por qué asustar. El Evangelio de Juan, palabras de Jesús, en el capítulo 16, versículos 20 al 21. Escuche bien las palabras del Señor. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, escuche bien, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño,
ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahora estas palabras de Jesús se las dice a sus discípulos, porque le está anunciando todas las cosas que humanamente el cristiano tiene que pasar en esta tierra. Y Él dice que mientras nosotros suframos en esta tierra, porque ciertamente no estamos exentos del sufrimiento y el dolor en esta tierra. Pero el Señor dice que el mundo se alegrará porque el sufrimiento del cristiano, el mundo se alegra de esas cosas. Pero el Señor también está hablando y dice, y compara con una mujer que da luz, que tiene dolor, porque ha llegado su hora. Ahora vuelva atrás Isaías, que habló de la mujer en alumbramiento. El apóstol Pablo también habló del principio de dolores como la mujer en parto. Y ahora aquí Jesús está diciendo, cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado la hora. Pero dice, después ha dado a luz un niño. Y no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Si estamos viviendo o entrando en los principios de dolores, lo próximo será el parto. Ese parto es la justicia de Dios, los juicios de Dios. Eso es lo que va a dar alumbramiento a todos estos dolores de parto. El principio de dolores nos va a llevar al parto, pero el parto va a hacer que la justicia de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y juicio viene de la palabra justicia, y la justicia de Dios no es la justicia de hombres. No es la justicia que nosotros conocemos en las cortes. No es la justicia que nosotros conocemos cuando alguien se desquita de alguien. No, esa no es la justicia divina. La justicia divina es sobrenatural, es recta, es real, es verdadera. Dios viene anunciando desde hace muchos siglos atrás su justicia divina sobre la tierra y cómo Dios va a implementar esto en su reino. Así como la mujer tiene un periodo de gestación de un bebé, Dios ha tenido un periodo de gestación profética para sus juicios y reino. Dios lleva anunciando desde siglos atrás, desde tiempos remotos, que vendría un día de su justicia sobre la tierra, a través de profetas como Isaías, a través de profetas como Daniel, a través de profetas como Joel, entre otros. Uno de los profetas que más claro, preciso y quizás fuerte y contundente habló sobre este día de justicia de Dios es el profeta Sofonías. Capítulo 1, versículo 18, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amados, principio de dolores nos lleva al alumbramiento, al parto, y el parto es la justicia divina sobre esta tierra. El profeta Sofonías dice que ni su oro ni su plata les salvará. ¿Qué significa esto, amados? El fin de toda la maldad sobre la tierra. La gente que es corrupta, vendrá sobre ellos juicio divino. La gente que es adúltera, vendrá sobre ellos juicio divino. La gente que está contra la naturaleza divina en su cuerpo, vendrá juicio divino. La gente que ignora la voz de Dios, vendrá juicio divino. La gente que piensa que por su propio pensamiento y por hacerle bien al prójimo se salvará, vendrá juicio divino. Porque la palabra dice: nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe y nadie se pueda justificar delante de Dios. Somos salvos por gracia y misericordia. Y esa gracia y misericordia se obtiene abriendo nuestros corazones, reflexionando sobre nuestros caminos, llegando a un genuino arrepentimiento de nuestras almas y mentes en esta hora, para que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre nosotros y le aceptemos, le reconozcamos como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es tiempo donde Dios traerá próximamente su juicio divino. Apocalipsis 21, versículo 2. Fíjense lo que dice. Juan, el apóstol Juan escribe:
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El parto profético son los juicios de Dios, pero ese parto profético después de los juicios viene acompañado con el nacimiento de la nueva Jerusalén. Quiere decir, aquel pueblo que ha sido levantado a los cielos y gozará de las bodas del Cordero. Mientras estemos gozando sobre las bodas del Cordero, en la tierra vienen 7 años de tribulación. Y después de esos 7 años de tribulación, el Señor regresará con esa nueva Jerusalén, regresará con su iglesia poderosa y gloriosa a establecer su reino en esta tierra. Y ahí es cuando la palabra dice: todo ojo le verá y se lamentarán las naciones. Tenemos esperanza, iglesia. En este principio de dolores, te exhorto a que examines cómo está tu relación con Dios, a que examines cómo está tu comunión con Dios, a que examines tu camino, a que examines tus prioridades, a que examines dónde están puestas tus intenciones, dónde están puestas tus esfuerzos, si están en el camino correcto que el Señor nos ha mandado a ejercer. También le hablo a las personas que están apartadas, a las personas que están tibias espiritualmente. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de acercarse a Dios con corazones arrepentidos y humillados, para que Dios tenga misericordia de ustedes también, como lo ha tenido de mí cuando fui un pecador, sin vida y sin esperanza. Espero que esta palabra de Dios haya ministrado a tu vida. Te exhorto a que, si no te has suscribido a nuestro canal, te puedas suscribir y le puedas dar a la campana de notificaciones, cosa de que cuando publiquemos una predicación, publiquemos un devocional, o publiquemos un estudio bíblico, o publiquemos alguna canción de alabanza, tú puedas recibir la notificación y gozarte ante la presencia del Señor. Te habló el pastor José Calleja Otero, de la Iglesia de los Hermanos Cristo el Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta hora quisiera hacer una oración final. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias por el privilegio, Dios, de exponer tu palabra. Te pido en esta hora, Padre, que toda vida que ha escuchado esta predicación, que ha visto esta predicación, Padre, haya recibido una administración especial y poderosa en sus mentes, en sus corazones, en sus almas, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios Padre amado, haya edificado a tu iglesia poderosamente. Que tu Espíritu Santo haya ministrado a los apartados, haya ministrado a los tibios, haya ministrado a los inconversos en esta hora, Padre, porque grande es tu amor, oh Dios, que en este tiempo difícil continúas brindando palabra de esperanza, Dios, a las almas en aflicción. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Si el Señor permite, nos veremos el próximo domingo en este canal y a la misma hora. Que la gracia de Dios sea contigo.